Una voz cálida, cercana y reflexiva. No enseña desde arriba, sino que acompaña como un amigo sabio que ya caminó por ese mismo sendero. El tono es íntimo, poético y directo, invitando al oyente a sentir más que a pensar. Capítulo 1. El ruido que te aleja. Vivimos en un mundo que nunca calla. Las pantallas se encienden antes, incluso de que nuestros ojos terminen de despertar. Notificaciones, correos, mensajes, voces externas que nos dicen qué hacer, qué comprar, qué soñar, cómo ser. Y sin darnos cuenta, comenzamos a caminar al ritmo de un ruido que no es nuestro, una melodía que no nace de nuestro corazón. Ese ruido es insistente. Nos empuja a correr cada vez más rápido. Nos invita a compararnos con lo que otros tienen, con lo que otros muestran, con lo que nunca alcanzamos. Y en ese correr se nos olvida lo esencial, escuchar la voz que siempre estuvo ahí, dentro de nosotros. Quizá lo has sentido, ese vacío después de lograr algo que tanto perseguiste, esa sensación de cansancio que no se cura con dormir, ese malestar difuso cuando miras tu reflejo y no sabes si quien te observa eres realmente tú. El ruido te roba la vida de maneras sutiles, a veces disfrazado de productividad, a veces disfrazado de éxito, a veces disfrazado de amor propio que en realidad es solo exigencia. Y lo más peligroso es que te acostumbras. El ruido se vuelve normal, como un zumbido constante al que ya no prestas atención. Pero aunque lo ignores, sigue drenando tu energía, sigue cubriendo tu verdad, sigue alejándote de ti. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste tu propia voz interior? No la voz de la culpa, no la voz de la comparación, no la voz del miedo, sino esa voz serena, profunda que aparece cuando todo se aquieta. Lo cierto es que no se ha apagado. Tu voz interior nunca muere. Permanece paciente, esperando que te detengas lo suficiente para escucharla. Es un murmullo suave en medio del ruido ensordecedor, pero requiere coraje elegir escucharla, porque hacerlo significa apartarte de lo que el mundo dicta. El ruido te aleja de ti porque te llena de lo que no eres, de obligaciones que no nacieron en tu corazón, de metas que no surgieron de tu esencia, de historias que otros escribieron para ti. Pero aquí hay una verdad luminosa. El ruido no es más fuerte que tú. No necesitas huir de la vida. No necesitas escapar a una montaña para reencontrarte. Solo necesitas darte cuenta, reconocer que no eres el ruido, que debajo de todas esas voces ajenas late algo más verdadero, más puro, más tuyo. El primer paso es mirar de frente lo que te desconecta, la prisa, la comparación, la necesidad constante de demostrar. Cuando logras verlo, ya no tiene el mismo poder sobre ti. El ruido pierde fuerza cuando lo nombras. Recuerda, tu vida no se mide en cuántas notificaciones respondes, ni en cuántos títulos acumulas, ni en cuántas veces logras complacer a los demás. Tu vida se mide en cuántas veces te has sentido en paz contigo mismo. Y esa paz no se encuentra en el ruido. Esa paz vive en ti. Capítulo 2. El valor de la pausa. Detenerse. Solo esa palabra genera incomodidad en muchos de nosotros. ¿Cómo voy a detenerme si todo el mundo sigue corriendo? ¿Cómo voy a frenar cuando hay tanto por hacer, tanto por lograr, tanto por no perder? El mundo nos ha enseñado a idolatrar la prisa, a creer que el valor se mide en productividad, a sentirnos culpables cuando descansamos, como si el descanso fuera un lujo o peor aún, una pérdida de tiempo. Pero aquí está la paradoja. No detenerte es lo que realmente te roba el tiempo, porque corres y aún así no llegas a sentirte completo. La pausa, en cambio, no te quita nada, te lo devuelve todo. La pausa es un acto revolucionario. En un mundo que te empuja a la velocidad, detenerte es reclamar tu libertad. Es decir, no soy una máquina, soy un ser humano, con alma,
con necesidades más profundas que producir y demostrar. Cada pausa que eliges es un regreso a tu respiración, un regreso a tu cuerpo, un regreso a tu corazón. No necesitas horas enteras de silencio para comenzar, basta un instante, un respiro consciente en medio del caos, un momento para cerrar los ojos y recordar que estás vivo, aquí y ahora. La pausa abre puertas invisibles, puertas hacia la claridad, puertas hacia la calma, puertas hacia esa voz interior que nunca se apagó. Imagina tu mente como un lago agitado por el viento. El agua se mueve, se enturbia, no refleja nada con claridad. Eso es lo que ocurre cuando vives sin detenerte. Tus pensamientos se agitan, tus emociones se confunden, tu visión se nubla. Pero cuando eliges pausar, el agua comienza a calmarse. Y entonces, de pronto, puedes ver el reflejo. Puedes verte a ti mismo con nitidez. La pausa también es valentía, porque detenerse implica enfrentar lo que el ruido esconde. Cuando bajas el volumen externo, a veces aparece el dolor interno, el vacío que has evitado, la verdad que no querías mirar. Y sin embargo, es precisamente ahí donde comienza la sanación. El silencio no inventa heridas, las revela para que puedas transformarlas. Haz de la pausa un hábito sagrado, no como una obligación, sino como un regalo que te das a ti mismo. Pausa para escuchar tu respiración. Pausa para sentir el sol en tu piel. Pausa para mirar a alguien a los ojos de verdad. Pausa para agradecer lo que ya está, porque en cada pausa la vida se revela. La claridad llega, no porque la busques desesperadamente, sino porque le diste espacio para entrar. La calma se enciende, no porque la fuerces, sino porque la dejaste florecer en tu interior. Recuerda, detenerte no es rendirte. Detenerte es comenzar a vivir de verdad. Es abrir la puerta hacia una vida más plena, más consciente, más tuya. Capítulo 3. Las heridas que iluminan. Tus cicatrices no son sombras, no son manchas que debas esconder, ni marcas de las que debas avergonzarte. Tus cicatrices son mapas, son huellas que hablan de lo que has vivido, de lo que atravesaste, de lo que aprendiste en el camino. A veces nos han enseñado a cubrirlas, a sonreír cuando en realidad estamos rotos, a mostrar fortaleza cuando lo que más deseamos es llorar, a creer que nuestra fragilidad es debilidad. Pero la verdad es que no hay nada más humano, nada más luminoso que mostrar lo que te duele, porque es allí, en ese terreno vulnerable, donde florece la fuerza más auténtica. Cada herida que llevas es un testimonio, un recordatorio de que sobreviviste, de que incluso cuando sentiste que no podías más, algo en ti eligió seguir. Esa elección silenciosa, seguir adelante aun con miedo, aun con dolor, es en sí misma un acto de valentía. Las heridas iluminan porque nos vuelven compasivos. El dolor propio nos enseña a mirar con ternura el dolor ajeno. Cuando has atravesado la oscuridad, reconoces mejor la oscuridad en otros y puedes tender la mano sin juzgar. Tus cicatrices hablan un idioma universal, el de la empatía. Y aunque al principio duela recordarlas, con el tiempo descubres que no fuiste derrotado por ellas. Fuiste transformado. La herida que parecía tu caída más grande puede convertirse en tu maestro más sabio. No olvides esto. La fragilidad no te resta fuerza. La fragilidad es el terreno fértil donde germina tu fortaleza más verdadera. Cuando dejas de esconder tus grietas, te das cuenta de que ahí entra la luz. Tus cicatrices no apagan tu brillo, lo multiplican. Así que, en lugar de ocultarlas, honra tus marcas. Háblales con gratitud, porque gracias a ellas, sabes hoy quién eres. Gracias a ellas, puedes sostenerte más firme, caminar más ligero, mirar con más profundidad. Tus heridas no son sombras, son faros,
Y cuando eliges mostrarlas, tu luz se expande y guía también a otros que aún caminan en la oscuridad. Capítulo 4. Gratitud. La frecuencia del corazón. Hay una vibración que transforma todo lo que toca. Una frecuencia silenciosa pero poderosa, capaz de abrir puertas invisibles. La gratitud. La gratitud no es solo decir gracias. No es una fórmula de cortesía ni una emoción pasajera. La gratitud es un estado, un modo de habitar la vida, una forma de mirar el mundo que cambia no solo lo que ves, sino cómo lo ves. Piensa en esto. Lo que agradeces se multiplica, no porque mágicamente aparezcan más cosas, sino porque tus ojos comienzan a reconocer lo que antes ignorabas. La abundancia siempre estuvo ahí, pero estabas demasiado ocupado persiguiendo lo que faltaba. La gratitud es el lenguaje del corazón. Cuando agradeces, tu energía se expande, tu frecuencia se eleva, tu manera de habitar el presente se vuelve más ligera, más clara, más consciente. El agradecimiento transforma incluso las pequeñas cosas. Ese amanecer que antes pasaba desapercibido, ahora se vuelve un regalo. Ese abrazo cotidiano, de pronto, se siente sagrado. Ese vaso de agua fresca, ese silencio compartido, esa risa inesperada. Todo se convierte en un milagro cuando eliges agradecer. Y aquí está la clave. La gratitud no depende de que todo sea perfecto. La gratitud nace incluso en medio de lo imperfecto. Puedes agradecer lo que tienes, aunque no sea lo que soñabas. Puedes agradecer lo que fuiste, aunque aún no seas lo que deseas ser. Puedes agradecer tus heridas, porque te hicieron más humano. Agradecer no es conformarse. Agradecer es abrir los ojos. Es reconocer lo que ya hay, en lugar de vivir obsesionado con lo que falta. Y desde ese reconocimiento, tu vida se expande. Cuando eliges vibrar en gratitud, atraes más razones para agradecer, porque tu mirada cambia, tu energía cambia, tu manera de relacionarte con el mundo cambia. La gratitud es un recordatorio constante de que la vida no está en deuda contigo. La vida ya te está regalando algo inmenso. Este instante, respiras, estás aquí, estás vivo, y eso por sí solo ya es un milagro. Haz del agradecimiento un hábito. Agradece por lo grande y por lo pequeño, por lo que tienes y por lo que aún está por llegar, por lo que fue fácil y por lo que fue difícil, porque todo, absolutamente todo, ha sido parte del camino que te trajo hasta aquí. Recuerda, la gratitud no cambia las circunstancias, cambia a quien atraviesa esas circunstancias. Y cuando tú cambias, el mundo entero también se transforma. Capítulo 5. Lo sagrado de lo simple. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes. Un amanecer que se asoma tímido por la ventana, el calor de una taza de café entre tus manos, una risa compartida con alguien que amas. Y sin embargo, esos pequeños instantes sostienen lo que verdaderamente somos. Nos han enseñado a mirar hacia lo grandioso, a perseguir lo extraordinario, a medir nuestro valor en logros visibles. Pero lo sagrado no habita en lo lejano, sino en lo cotidiano. Está en el abrazo que te reconcilia con el mundo, en el silencio que compartes con un amigo sin necesidad de palabras, en el olor del pan recién hecho que despierta recuerdos de infancia. Cuando empezamos a prestar atención a lo simple, descubrimos que lo extraordinario siempre estuvo allí, disfrazado de rutina. Cada gesto cotidiano se convierte en un recordatorio. La vida nunca dejó de hablarnos, solo que corríamos demasiado rápido para escucharla. El verdadero milagro no es tener más, sino ver más. La vida cambia no cuando acumulas experiencias extraordinarias, sino cuando aprendes a reconocer lo extraordinario en lo ordinario, porque al final, lo sagrado siempre se esconde en lo simple. Capítulo 6. Soltar para volver a ser. Soltar duele.
Soltar personas, hábitos, creencias, sueños que ya no encajan, es como arrancarse una piel que una vez fue tuya. Pero lo que no te dicen es que ese desprendimiento es, en realidad, una forma de renacer. Nos aferramos a lo que conocemos porque tememos al vacío. Guardamos culpas antiguas, máscaras que ya pesan, miedos que nos limitan. Nos convencemos de que soltar es perder. Pero en verdad, soltar es ganar espacio. Es abrir un lugar dentro de ti para que algo nuevo florezca. No eres tus fracasos. No eres tus miedos. No eres las expectativas que otros pusieron sobre ti. Cuando sueltas esas capas, lo que emerge no es vacío, eres tú, en tu forma más pura. Soltar no es rendirse, es confiar, es aceptar que no necesitas cargar con todo, que hay cosas que cumplieron su ciclo y ahora deben irse. Y al dejarlas ir, vuelves a encontrarte con tu esencia, con esa parte de ti que estaba escondida bajo tanto ruido y tanto peso. El verdadero regreso a ti mismo no comienza con acumular, sino con liberar, porque sólo cuando sueltas puedes volver a ser. Capítulo 7. El silencio que despierta. El mundo en el que vivimos no calla. Pantallas, notificaciones, voces, exigencias. Todo compite por tu atención, pero hay un lugar al que nada de eso llega. El silencio. El silencio no es vacío, es refugio, es ese espacio donde tu alma, cansada de gritar entre tanto ruido, al fin recupera su voz. Allí no necesitas máscaras, ni explicaciones, ni logros que mostrar. En el silencio simplemente eres. Muchos temen al silencio porque les obliga a escucharse, y escucharse puede ser incómodo. Aparecen dudas, heridas, emociones que evitamos. Pero también cuando permaneces en él, descubres una verdad más profunda, que dentro de ti siempre hubo calma, claridad y fuerza. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de ti. Es el lugar donde tu intuición despierta, donde lo esencial vuelve a hablar, donde recuerdas que no eres lo que haces ni lo que logras, sino lo que eres en lo más íntimo. Cada vez que eliges detenerte y habitar el silencio, tu alma respira, y con cada respiración despiertas. Capítulo 8. Habitar tu propia luz. Toda la vida nos han dicho que la felicidad está allá afuera, en el éxito, en los logros, en las metas cumplidas. Y sin embargo, llega un momento en que entiendes que ninguna conquista externa llena el vacío interno. El verdadero viaje nunca fue hacia afuera. La meta siempre fuiste tú. Habitar tu propia luz significa recordar que no eres tus miedos ni tus máscaras. Dentro de ti hay un centro luminoso que no depende de circunstancias, que no se apaga con el fracaso ni se engrandece con la aprobación externa. Esa luz simplemente es. ¿Cómo encenderla cada día? Con atención, con gratitud, con la decisión de elegirte a ti mismo. Está en los pequeños rituales, una respiración profunda al despertar, una palabra amable hacia ti cuando caes, una pausa consciente en medio del ruido. Sostener tu luz no significa no tener sombras, significa reconocerlas y no dejar que opaquen lo esencial. Tu luz brilla cuando eres auténtico, cuando vives en coherencia con lo que sientes, cuando eliges la verdad por encima de la apariencia. Habitar tu propia luz es la forma más alta de libertad, porque allí ya no necesitas demostrar, competir o impresionar. Allí simplemente eres, y eso basta. Capítulo 9. Vivir desde lo esencial. La vida moderna nos llena de exigencias. Sé productivo, sé exitoso, sé especial. Pero en esa carrera olvidamos lo más importante. No viniste a demostrar nada. Viniste a ser. Vivir desde lo esencial es soltar la obsesión por la velocidad y regresar a lo simple. Es aprender a descansar en lo que ya eres, sin adornos, sin disfraces. Allí descubres una plenitud distinta, la de una vida ligera, auténtica, sin necesidad de aparentar. Lo esencial no está en tener más,
sino en ser más consciente. No está en la acumulación, sino en la presencia. Lo esencial se revela en una conversación sincera, en una caminata bajo el sol, en la calma de una tarde donde el tiempo parece detenerse. Cuando eliges vivir desde dentro, descubres que nada externo puede definirte, ni tu pasado, ni tus logros, ni tus errores. Lo esencial es esa chispa eterna que siempre estuvo en ti, esperando a ser reconocida. La plenitud no se encuentra, se recuerda. Y cada día que eliges lo esencial, eliges vivir de verdad. Capítulo 10. El regreso a casa. Siempre pensamos que el destino está lejos, en otro lugar, en otro tiempo, en otra versión de nosotros mismos. Pero un día entiendes que todo el camino que recorriste, con sus curvas, caídas y victorias, tenía un solo propósito: traerte de vuelta a ti. El regreso a casa no es un final, es un comienzo, porque descubres que el hogar nunca estuvo fuera, sino dentro de tu propio corazón, allí donde habita tu calma, tu verdad, tu luz. Regresar a casa es dejar de buscar desesperadamente en lo externo lo que siempre estuvo en lo interno. Es descansar en la certeza de que eres suficiente, que eres completo, que no necesitas correr más para probar tu valor. El viaje termina y comienza al mismo tiempo. Termina la ilusión de que tenías que llegar a algún sitio. Comienza la vida auténtica, vivida desde tu esencia. Porque la verdadera meta nunca fue conquistar el mundo, fue habitarte a ti mismo. Regresar a casa es el acto más hermoso de amor propio. Y cuando lo haces, todo cambia. El ruido pierde poder, el miedo se disuelve y la vida vuelve a sentirse como un regalo.